En Buján. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Colombia. Son las 3 en punto de la tarde. Algo de lluvia ha caído por en la zona de la capital. Aquí en Zapote ya pasó el aguacero, pero siempre deja un poco mojadita la tierra. Ese olor a, cuando dicen huele a tierra mojada. Qué rico. Cuando le dicen a alguien, Roberto Torres viene llegando, huele a tierra mojada, porque tal vez se acaba de bañar, o alguien que sale del baño, huele a tierra mojada, es por En eso. Cartago eso es muy común. En Cartago es muy común. Sí, dice Roberto Torres, sí, es Más muy cuando hace común. mucho frío y uno no tiene que salir de la casa todo el día, ¿verdad, Roberto? Hijo de Dios. Y entonces ahí el agua dulce y el buen café es nuestro mejor aliado para entonces mitigar ese asunto. Bueno, aquí gracias a Dios, dándole a Dios las gracias por la oportunidad que tenemos de un programa lleno de aprendizaje que vamos a tener el día de hoy para desarrollar en nuestro espacio, y también vamos a mencionar de lo que estamos trabajando durante la semana, que es muy importante a considerar. Tenemos los espacios de Mujer en Acción, la parte de Made in Costa Rica, también cómo uno puede crecer como persona, la parte de liderazgo, la parte de ser mejor, de cultivarnos. Es un crecimiento importante que usted nos ha ayudado también a ir nutriendo poco a poco. Daniel Alvarado, buenas tardes. Buenas tardes, y buenas tardes a don Willy, que viene entrando en carreras, que ya no lo contábamos acá. Buenas tardes a todos, ya estamos en Facebook Live, así que pueden dejar sus preguntas. Hoy tenemos un tema muy importante, y que ustedes yo creo que van a tener muchísimas consultas, así que pueden dejarlas tanto en el Facebook, en el video del Facebook Live, como también en mensaje privado. Así que por favor, nada más ingresan a Pulso Empresarial con Nilsen Buján y ahí vamos a estar leyendo los comentarios, porque hoy el tema es realmente interesante. Así es, tres minutos. Empezamos de inmediato. De emprendedor a empresario. Informaciones que nosotros debemos de tener de cuando pasamos a la parte de emprendimiento y la parte también como empresarios, que son vitales. Algunos desarrollos que nos permiten día a día irle tomando punta, irle tomando pulso. Uno de ellos es cuando hablamos de un crédito hipotecario. Queremos tener una casa, queremos construir, queremos tener un acceso a un crédito, obviamos algunos detalles, no lo rechazan las entidades bancarias, llegamos a la casa frustrados, pensando de todo un poco, pero resulta ser que hay una serie de elementos que debemos de reunir antes de saber cómo obtener un crédito, y específicamente si hablamos de un crédito hipotecario o de cualquier otro tipo de crédito también. Esta tarde me acompaña Viviana Hidalgo, ella es la gerente de Banca Personas de Banco La FICE. Buenas tardes, Viviana, ¿qué tal? Buenas tardes, Nilsen. Muy contenta de estar en este espacio con ustedes, tratando un tema tan importante como es el crédito hipotecario en Costa Rica. Y también está con nosotros don Willy Carvajal, él es el director de la Oficina del Consumidor Financiero OCF. Don Willy Carvajal, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Nilsen. Un placer estar por acá, como siempre. A veces que las presas, por más de que uno quiere meterse en los atajos, no existen ya, ¿verdad? ¿Se acuerdan los atajos? Ya no hay. Ya no hay, y peor ahorita que está lloviendo, entonces justamente todo, no sé, la gente le pasa algo, ¿verdad? La psiquis y todo el mundo se vuelve loco. Sí. Nosotros aquí decimos que cuando llueve todo el mundo se vuelve loco. Sí. Y le tira a uno el carro, resulta ser que, no sé, doblan y no hay el direccional. O sea, el direccional es un adorno, frenan, se bajan, empiezan a discutir con todo el mundo. Deja de llover y todo el mundo es como a veces es paz y amor, pero bueno. Así que también un mensaje para los conductores que están en carretera y nos están escuchando aquí en Colombia. Abrimos este tema explicando, ¿verdad? Creo y considero importante, Viviana, explicar qué es un crédito, ¿verdad? ¿Qué es un crédito? Todavía no vayámonos al crédito hipotecario, pero ¿qué es un crédito? Bueno, un crédito son diferentes facilidades que ofrecen instituciones tanto financieras como no financieras, porque sabemos que en Costa Rica hay un mercado también secundario de créditos, pero es una obligación que adquiere una persona que en general necesita o tiene una necesidad de dinero, y va a depender de la garantía que ofrezca y de las condiciones el tipo de crédito que ofrezcamos los bancos en este caso en específico. Hay personas que llegan al banco sin información menuda, ¿verdad? O sin algún detalle. Yo creo que ese es un tema de cultura de Costa Rica. Nosotros primero pasamos a los bancos, o el cliente primero pasa al banco a informarse,
y busca en su asesor financiero no un ejecutivo, sino alguien que le colabore y primero le cuenta la historia, qué es lo que está pensando y de qué forma el banco le puede ayudar. ¿En qué momento es cuando ustedes empiezan a trabajar el crédito hipotecario? ¿Cómo lo han denominado ahí en la FICE? Bueno, el crédito hipotecario en la FICE ya es una figura que nació hace 8 o 9 años de forma masiva, de forma más abierta al público en general. Banco La FICE es un banco, fue fundado de forma más corporativa en Costa Rica y por ello el desarrollo de la banca retail o banca de personas pues ha venido como evolucionando de manera más lenta. Así que hace 8 años abrimos el crédito hipotecario de manera masiva al público en general. Cuando se hacen estos estudios de los créditos hipotecarios, ¿qué elementos ustedes toman en cuenta alguna persona, verdad, que quiera tener ese acceso? ¿Han venido siendo más rigurosos para otorgar un crédito hipotecario? Pero lo que pasa es que todos los bancos en Costa Rica, y Banco La FICE no es la excepción, estamos regulados. Entonces nosotros tenemos que cumplir una serie de lineamientos que nos exige el regulador. Caso contrario, los créditos que nosotros otorguemos no es que no los podemos otorgar, sino es que si los otorgamos, pues tenemos que hacer una serie de estimaciones y pagar, digamos que una multa por otorgar créditos a personas que no son sujetos de crédito. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué debe de tener una persona para ser sujeto de crédito en un banco? Bueno, lo primero que nosotros siempre le decimos es cuidar su récord crediticio. Si tiene otras obligaciones en el sistema bancario nacional, mantenerlas al día y mantener un buen récord crediticio. Adicional a ello es importante la garantía. Yo creo que es una parte bien importante. Algunas veces los clientes vienen con algunas casas que no reúnen los perfiles, porque las casas tienen que ser asegurables, tienen que cumplir con el nuevo código eléctrico. Algunas veces llegan cuando mandamos a hacer el avalúo de la propiedad, la casa es de madera, la casa tiene muchos años de construida o bien la vivienda no cuenta con el sistema eléctrico debidamente entubado. Entonces estos son factores importantes que el cliente debe tomar en cuenta al momento de elegir una vivienda que quiera ofrecer como garantía a un banco. Willy Carvajal, de la Oficina del Consumidor Financiero. Willy, hemos abordado aquí en Pulso Empresarial con ustedes, la OCF, algunos elementos importantes y siempre que hablamos de reglamentación, siempre que abordamos la letra menuda de un contrato, saltan las preguntas, parecen pulgas, ¿verdad? Saltan las preguntas porque hay algunos que no tienen muy claro aún cuando un banco le regresa o un contrato o les dice, mire, usted no puede acceder a este crédito. ¿Por qué? No han dado lectura a esa letra menuda. Cierto, Nelson, justamente nosotros hemos recalcado la importancia de leer los contratos, ¿verdad? Y sabemos muchas veces que esos contratos son bastante extensos o bien tienen palabras técnicas que usualmente pues no conocemos o no entendemos y justamente tenemos que tomar varias reglas en juego. Digamos, una es que sin ninguna duda lo que nosotros vamos a firmar se convierte en un contrato, es decir, en una obligación que yo estoy asumiendo, una obligación legal que tengo frente a la entidad financiera que tengo que cumplir. Por eso es que más allá de un contrato, como vemos, no solamente es la tasa de interés y cuál es la cuota que yo tengo que cancelar al final del mes, ¿verdad? Porque un contrato tiene muchas más obligaciones que esas. Por supuesto que es un tema muy importante consultar si yo tengo capacidad financiera para poder asumir ese crédito, pero también qué otras consecuencias, qué otras obligaciones estoy yo asumiendo cuando firmo ese contrato con el banco. Entonces, justamente también para eso está la persona que me está atendiendo, pues la muchacha o el muchacho que me está atendiendo en el banco y que me está formalizando el crédito, pues yo tengo ese derecho como consumidor justamente poder consultarle qué es lo que estoy firmando, si tengo alguna duda que me explique algún término, y si pues quiero que esa explicación de alguna forma quede por escrito, pues por supuesto también tengo ese derecho, ¿verdad? Entonces, más allá de ejercer un derecho, es una responsabilidad para todos nosotros, ¿verdad? Porque un consumidor que está informado, que sabe lo que está firmando y a lo que se está obligando, pues va a ser un mejor cliente para el banco, sin ninguna duda. Al final de cuentas, nadie quiere pelearse con el banco, ni los bancos ni con los consumidores, ni los consumidores con el banco. Justamente es todo lo opuesto, tratar de tener una relación cordial y pues en la medida de lo posible que todos estemos claros sobre las reglas del juego, ¿verdad? Hay una parte cuando uno está en un crédito hipotecario que es que le llaman a un abogado. Efectivamente, ¿verdad? la formalización. ¿Qué pasa ahí?
Hay gente que no entiende. Dice, bueno, me van a llamar a un abogado, ¿qué me van a poner a mí a hacer? Hay gente que todavía no lo comprende. Sí, en la formalización lo que se da como en un crédito hipotecario media una escritura pública, porque se debe de inscribir tanto la hipoteca al registro público, como si hay traspaso de la propiedad, esta debe ser debidamente traspasada a nombre del nuevo dueño, pues median abogados definitivamente. Y hay partes del contrato que depende de la profesión que tenga el cliente, pues no la va a comprender. Es ahí donde los bancos tenemos una obligación no de ser ejecutivos, sino de ser asesores financieros y de explicarle a los clientes en lenguaje popular qué dice esa escritura. Ahí también se agrega un elemento que es cuando viene la parte de la escritura, la lectura, todos los detalles que comprende, y entonces le dicen uno, bueno, permítame y usted firme los documentos. ¿Cómo dar el paso si bien no se está muy seguro? ¿Verdad? Gente que entra en duda de, bueno, ya me lo preaprobaron, ¿verdad? Claro. Justamente, bueno, ojalá más bien que cuando llegamos a esa fase, que es ya la formalización, que ya todo esté pues claro para las partes, ¿verdad? Eso es el ideal. Sin embargo, pues bueno, en efecto pueden surgir dudas de último momento, o algún término que tal vez el notario cuando estaba leyendo la escritura pública mencionó que yo no estoy claro, no sé qué significa eso, pues justamente ese es el momento apropiado para yo hacer las consultas, ¿verdad? Ya para qué si después firmé la escritura y me quedé con alguna duda, ya para qué, ¿verdad? Ahí vienen, yo ya asumí una obligación, tengo una obligación legal con el banco o con quien sea, y justamente ese es el momento oportuno, ¿verdad? Entonces, la ley del consumidor habla justamente de dos temas importantes o dos ejes fundamentales. Uno es la información, ¿verdad? Que como decía doña Viviana, justamente es esa obligación que tienen las entidades bancarias de explicarme cualquier término que yo no entiendo y para asumir la obligación que yo estoy firmando, pues que así lo entienda. Y en segunda parte, pues justamente es una información oportuna, ¿verdad? Y hablamos entonces de cuándo, del tiempo. Entonces justamente es, bueno, la información puede ser que venga después, pero ya después ¿para qué? ¿Verdad? Entonces justamente hay un tema pues del timing, ¿verdad? El tiempo correcto, adecuado, que esa información que yo estoy recibiendo o que yo necesito consultar se haga justamente en esa fase previa de negociación que estoy con el banco, para que entonces cuando llegue la parte de la formalización, donde ya está la firma de la escritura del documento o el cheque que me van a entregar, pues yo entonces ya esté claro con las obligaciones que yo estoy asumiendo frente al banco. Y aquí es importante recalcar esto. Como consumidores tenemos también nosotros, por supuesto que tenemos obligaciones y tenemos responsabilidades que asumir, ¿verdad? Y una de esas es que si en efecto yo estoy asumiendo un crédito, una deuda con una entidad financiera, cualquiera que sea, donde yo mes a mes tengo que cumplir con un cierto pago, una cierta obligación crediticia. Además tengo otras obligaciones que me pueden afectar, pues mi monto disponible, mis posibilidades de que algo malo suceda, lo que sea en el camino, pues esa obligación, por esa responsabilidad que yo tengo como consumidor es justamente de verificar, de guardar todos los documentos que yo necesito guardar, que son parte de la formalización, y consultar y preguntar también cualquier duda que yo tenga, y eso de nuevo es importante. 3:15. Voy a hacer una pausa. Está con nosotros esta tarde Viviana Hidalgo, la gerente de Banca Personas de Banco La FICE, y también don Willy Carvajal, director ejecutivo de la Oficina Consumidor Financiero, OCF. Crédito hipotecario. ¿Cuándo tomar decisión de un crédito? Cuando regresemos a la pausa, ¿qué elementos son importantes evaluar si este crédito es para mí, si es en la entidad bancaria la que me la está ofreciendo es la mejor? ¿Qué debo de evaluar? No irnos a la primera y decir, solo porque me están ofreciendo café y galletas, entonces me tengo que sentar a firmar. La verdad que hay otros elementos más importantes. Ya veremos. Estamos conectados en las redes sociales. En el Facebook, Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Y en P Empresarial-NB en el Twitter. En breve regresa Pulso Empresarial con Nilsen Buján. ¿Tiene problemas con su banco? Llámenos 2221-6624. Somos OCF, Oficina del Consumidor Financiero. Estamos para ayudarle de manera gratuita y eficiente. 2221-6624. OCF. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada.
Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Preparados para la aventura. Por más de 35 años, SANSA ha llevado el orgullo tico por lo más alto, volando con tecnología de punta, máximo confort y seguridad. Un viaje en minutos a cautivantes playas, montañas y rincones únicos. Somos la línea aérea de Costa Rica. Somos SANSA. Descubrí las bellezas de nuestro país. Reserva al 2290-4100 o ingresa a www.flysansa.com. SANSA, llevando a Costa Rica en lo más alto. Atención, señor empresario. ¿Sabía que más del 70% de las empresas familiares no trascienden la segunda generación? Asista a nuestro seminario Las empresas familiares y las claves para que trasciendan las generaciones. Llame al 2272-7157 y diga que nos escuchó acá y tendrá un segundo cupo gratis. Action Coach, la firma número 1 de coaching de negocios en el mundo. Dos precandidatos presidenciales del Partido Unidad Social Cristiana. Porque tengo la capacidad y sé lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en la Costa Rica de hoy. Si hay algo que no siento que me haga falta es haber estado muchos años en esto y tal vez haber arrastrado muchas de las mañas que vienen paralelas a esa situación. El lunes 22 de mayo a las 6 de la tarde, Desafío Político Columbia, Universidad Latina de Costa Rica. Auditorio Universitario en San Pedro. Transmisión en vivo aquí en Columbia 98.7 FM. Regresa Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Justamente 3:19. Fue como ahí en el poste. En 3:19. Gracias por nuestra sintonía también por medio de las redes sociales como Pulso Empresarial con Nilsen. Tenemos problemitas con el internet por momentos, sí, por las lluvias, pero sin embargo pueden cable de conectarse. fibra óptica. Exactamente, si están en internet y medio nos escuchan, se conectan a 98.7 también, y si no, el podcast más tarde. Exactamente, que lo está subido en SoundCloud, ahí lo pueden encontrar para que ustedes le den seguimiento. Después del programa ahí queda todo en el perfil de Facebook de nosotros. Evidentemente tienen que darle me gusta porque si no, no va a tener acceso a los comentarios y al aporte de nuestros entrevistados. Esta tarde con Viviana Hidalgo, quien es la gerente de Banca Personas de Banco La Fice, y don Willy Carvajal de la Oficina del Consumidor Financiero, OCF. Y vamos a la pausa. Elementos que hay que evaluar para ver si lo que me están ofreciendo es una buena opción, si realmente estoy para hacerle frente a esto, porque viene aquí un asunto. Y ya me imagino que me lo va a mencionar doña Viviana, es que tasas de interés, que colones, dólares, bueno, usted que es la experta. Bueno, yo diría que la decisión de tomar un crédito hipotecario va más allá del banco. O sea, yo creo que primero las familias o la persona debe de indagar si es el momento indicado y si estamos poniendo los pies sobre la tierra, porque nosotros que vemos día a día clientes nos encontramos con algunos que de acuerdo a su capacidad de pago y a su realidad financiera no deberían de estar escogiendo casas de cierto valor o de ciertas condiciones. Yo creo que lo primero que debe hacer el cliente es acercarse al banco de su conveniencia o ir a una feria como estas que hay de manera anual, Expo Casa, Expo Construcción, buscar condiciones, pero más que eso, revisar cuáles son sus condiciones propias. Si voy a ser yo solo el deudor, si tengo una pareja que me va a ayudar como codeudor, ¿qué andamos buscando? ¿Cuántos números de parqueo necesitamos? Porque nos hemos encontrado con casos de personas que compraron a la rápida un apartamento y cuando llegaron tenían 2 carros y resulta que el apartamento solo incluía un espacio de parqueo. Entonces, cosas de ese tipo son bien importantes al momento de tomar la decisión. Una vez yo tengo claro cuál es el monto máximo al que yo puedo acceder, también es importante ver cuál es mi capacidad de ahorro y cuánto tengo como por concepto de prima para aportar en la compra de esa vivienda, porque ningún banco está financiando el 100% del monto de la vivienda. La idea es que tanto el cliente como nosotros pues nos comprometamos en este proyecto. Entonces, ¿qué es importante?
primero hacer una valoración propia de la situación de cada sujeto de crédito y posterior a ello elegir el banco. ¿Qué deben de buscar en el banco? En el banco deben de buscar plazo, tasa, moneda, hoy que el dólar amaneció un poquito más caro en su pico histórico en Costa Rica. Deben buscar adicional condiciones, porque muchas veces usted ve tasas muy bajas, pero realmente tienen tasas piso altas, tienen condiciones de penalidades por pago anticipado, entonces usted no puede hacer aportes extraordinarios. Ese tipo de letra menuda de la que hablábamos hace unos minutos con Willy, es bien importante que el cliente la conozca y que se asesore. Y que también muchas veces se dejan seducir por plazos muy largos. Por ejemplo, en vivienda hemos estado viendo plazos de hasta 40 años, pero ¿cuánto es la diferencia con un banco que me está ofreciendo 30 años? Cuando usted ve un crédito hipotecario entre 30 y 40 años, la diferencia es muy poca. Quiere decir que usted lo que está haciendo es pagando una cantidad de intereses extra a los bancos por ese aporte. Muchas veces la diferencia viene a ser hasta de 10,000 colones al mes. Y es mejor hacer ese aporte de 10,000 colones al mes que endeudarse por 10 años más. Dice una persona, recientemente conversé con él y me dice, ojalá a mí me dieran un plazo para pagar la casa de 70 años. La gente piensa que extender el plazo significa, sí, bajo cuota. Estamos de acuerdo, es igual que un carro, bajo cuota. Pero no es necesariamente la fórmula. Yo creo que es bien importante hacer escenarios. Por eso nosotros recomendamos un banco que en lugar de tener ejecutivos bancarios tenga asesores financieros. Banco Lafise es especialista en este tipo de productos. ¿Por qué? Porque el cliente se puede acercar y decir, bueno, y si el crédito me lo deja a 25 años, ¿cuánto tendría que pagar? Y si es a 30, las condiciones no deben de estar escritas en piedra, porque cada condición de cada cliente es totalmente diferente. Usted menciona un tema que también estaba apuntado en agenda para discutirlo hoy, que he dicho que nos adelantó. Tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio nos da a todas luces, ¿verdad? Nos enciende luces rojas, ¿verdad? Nos pone, sí, yo diría, bueno, en mi caso, más que asusta a analizar lo que uno quiere hacer y lo que uno tiene en este momento. Si uno tiene una inversión en dólares, pues analice muy bien con, ojalá, estos asesores que dice doña Viviana, que están ahí, pero también analizar si voy a hacer una compra, si voy a hacer una inversión, ¿por qué juega un papel tan importante? Y lo tenemos que tener tan claro. No voy al punto de que todos los días hay que meterse a la página del Banco Central y ver cuál es el tipo de cambio y multiplicarlo por. Pero, ¿por qué es que es un elemento bancario tan importante, económico tan importante? Bueno, Nilsen, yo creo que el tipo de cambio en Costa Rica viene jugando un factor súper importante desde la época de la crisis que se sufrió en 1980 y de ahí para acá, pues mucha parte de la economía se ha dolarizado, particularmente el producto del que estamos hablando y de los vehículos. Son bienes que usted va a buscarlos y no los encuentra con precios en colones, los encuentra con precios en dólares. Entonces la economía realmente, si bien es cierto, no hay un discurso de gobierno que diga que nuestra economía está dolarizada, porque eso sería un caos definitivamente, pues sí hay una situación de la realidad que vive el mercado costarricense. Que perdón, el Fondo Monetario Internacional le da en un reciente informe al gobierno que es una de las recomendaciones, que dolarice la economía. Bueno, pero era un paréntesis. Pues yo creo que no sabemos cuál va a ser la posición del actual presidente de Banco Central y del gobierno de la República, pero eso traería una serie de repercusiones económicas, entonces tenemos que llevarlo con un poco más de calma. Pero volviendo al tema, bueno, hay un consejo trillado que usted escucha en todas las entrevistas y en todos los economistas: si usted gana en colones, endeudes en colones, y si usted gana en dólares, endeudes en dólares. Yo creo que este consejo debe ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque si usted se endeuda en colones, también debes de estudiar la evolución de la tasa básica pasiva de los últimos 20 años, porque a esta tasa es a la que se indexan los créditos en colones y hemos llegado a tener tasas superiores en los últimos 20 años, superior al 15%. Significa que si nuevamente la tendencia en las tasas de interés, como estamos viendo, es creciente y nuevamente llegamos a esos niveles, un 15% más un spread del 5%, los clientes terminarían pagando un 20%. Por eso es importante llegar a hacer varios escenarios y ver en qué momento las tasas son equivalentes, a cuánto tendría que llegar el tipo de cambio para que
que mi cuota sea equivalente a una tasa X de tasa básica pasiva. Es bien importante analizar diversos escenarios y ver cuál es la moneda que a usted más le conviene. Y eso aplica evidentemente también para un tema de crédito hipotecario. Estamos poniendo en esta tarde en el tapete lo que es crédito hipotecario, elementos que uno debe de considerar a la hora de tocar la puerta de un banco, de una entidad financiera. Ya bien nos decía doña Viviana los elementos que son importantes. La primera es esa reunión, ¿verdad?, que debe hacerse, y ese intercambio de opiniones a lo interno. Y lo segundo es ya pues empezar a evaluar algunos elementos. Willy, ustedes ahí en Oficina del Consumidor Financiero se convierten en asesores también, guías para este público que en algún momento dado llega y dice, el tipo de cambio está por las nubes, señores, ¿por dónde me pueden orientar? Claro. Y es importante, ahora también que comentaba doña Viviana sobre ese escenario primero, que es lo más importante antes de asumir una deuda de comprar casa. Nos llaman personas que nos dicen, bueno, es que yo gano, no sé, 500,000 o 800,000 colones por mes y quiero comprar una casa, entonces sí con lo que el banco me ajusta de cuota sí me alcanza, pero eso que queda con 10 colones libres, ¿verdad? Y justamente lo que nosotros decimos, bueno, aquí evidentemente eso no puede ser un escenario. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener, claro, sumar todos sus ingresos, todos sus gastos, y definitivamente, digamos, su salario no puede ser que el 100% sea para pagar deudas, ¿verdad? Que después de pagar todo lo que usted tiene que cancelar al final de mes, su posibilidad de ahorrar sean 10 colones. ¿Por qué? Porque justamente tenemos escenarios como este, que es el tipo de cambio, que ya todos lo conocemos, que empieza a subir, y si ese tipo de cambio sube y yo gano en colones, yo no gano en esa divisa, pues tengo que dar más colones para justamente comprar los dólares que son necesarios para pagar la cuota del préstamo. Entonces, esos 10 colones que me quedan libres, definitivamente ya no existen, incluso tengo un déficit. Ya no me alcanza para pagar la cuota al final de mes. ¿Por qué? Porque estoy completamente ajustado. Entonces, justamente, como decía doña Viviana, es ese examen interior. Al final de cuentas, nosotros siempre lo decimos en la oficina, nadie conoce mejor sus finanzas que usted mismo. Nadie, porque definitivamente hay temas que usted tal vez, cuando la persona del banco le preguntó, que usted se le olvidó que tenía una deuda por otro tipo, que le da una ayuda financiera a su mamá o a quien sea, y esos cositas, por supuesto que pesan al final del mes, ¿verdad? Entonces justamente es, bueno, ¿qué escenarios tengo yo para poder, si ya al final del mes no me alcanza a pagar la cuota de crédito? Siempre hay que acercarse al banco, sin ninguna duda, es la primera recomendación. ¿Por qué? Porque ellos van a poder analizar su historial crediticio, van a saber qué tan buen deudor es usted, si en efecto es una situación temporal o es una situación ya permanente, van a ver qué posibilidades existen de poder hacer un reajuste, una readecuación a su crédito. Y lo otro es, también como decía doña Viviana, justamente algunas personas nos llaman a consultarnos qué tan viable es cambiar de moneda, ¿verdad? Que pasarnos de, si yo la tenía en dólares, pasarme a colones, porque justamente el tema del tipo de cambio. Entonces este tipo de decisiones económicas sin ninguna duda no se pueden tomar a la ligera, ¿verdad? Hay un estudio importante que hacer, hay consultas que hacer primero, tanto al banco como pueden ser también directamente a la oficina. Y lo otro es que en algunos contratos se han establecido por parte de los bancos que ese cambio de moneda tiene una penalidad, ¿verdad? Que hay que pagar una penalidad o hay que pagar una comisión determinada para poder hacer el cambio de moneda. Entonces, justamente, parte de lo que es el derecho a la información y también mi deber también de informarme es si yo tengo ese tipo de dudas sobre existe alguna comisión en caso de que yo en el momento futuro me quiera cambiar de moneda, pues es el momento antes de formalizar, antes de firmar el contrato, cuando yo tengo que hacer ese tipo de consultas, para luego entonces ya saber de antemano que si en algún momento por la situación económica yo quiero trasladar mi operación, cambiarla de moneda, pues que yo tenga esa posibilidad de hacerlo y bien saber si tengo alguna penalidad o no la tengo, ¿verdad? Y que eso sea también parte de lo que yo pueda comparar entre las diferentes opciones que ofrece el mercado. Pero si me dicen, respondiendo concretamente a su pregunta, bueno, justamente si yo tengo alguna duda, alguna inquietud sobre qué debo hacer en este caso, pues también para eso está la oficina, ¿verdad? El consumidor financiero, para atender ese tipo de consultas. 3:30 minutos, vamos a hacer una pausa esta tarde con Viviana Hidalgo, la gerente de Banca Personas de Banco Lafice, y Willy Carvajal, el director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero. Hablamos de crédito hipotecario, hemos también abordado el tipo de cambio. Vamos a hablar un poco de estos temas que son niveles de endeudamiento
y la capacidad que nosotros también podamos tener para afrontar esto que llamamos hoy crédito. 3:30, ya regresamos. Estamos conectados en las redes sociales. En el Facebook, Pulso Empresarial con Nilsen Buján y en P Empresarial-NB en el Twitter. En breve regresa Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Dos precandidatos presidenciales del Partido Unidad Social Cristiana. Porque tengo la capacidad y sé lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en la Costa Rica de hoy. Si hay algo que no siento que me haga falta es haber estado muchos años en esto y tal vez haber arrastrado muchas de las mañas que vienen paralelas a esa situación. El lunes 22 de mayo a las 6 de la tarde, Desafío Político Columbia, Universidad Latina de Costa Rica. Auditorio Universitario en San Pedro. Transmisión en vivo aquí en Columbia 98.7 FM. Somos OCF, Oficina del Consumidor Financiero. Soluciones gratuitas y eficientes para sus problemas financieros. Llámenos 2221-6624 o escríbanos a info@ocf.fi.cr. Preparados para la aventura. Por más de 35 años, SANSA ha llevado el orgullo tico por lo más alto. Volando con tecnología de punta, máximo confort y seguridad. Un viaje en minutos a cautivantes playas, montañas y rincones únicos. Somos la línea aérea de Costa Rica. Somos SANSA. Descubrí las bellezas de nuestro país. Reserva al 2290-4100 o ingresa a www.flysansa.com. SANSA, llevando a Costa Rica en lo más alto. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Atención, señor empresario. ¿Sabía que más del 70% de las empresas familiares no trascienden la segunda generación? Asista a nuestro seminario Las empresas familiares y las claves para que trasciendan las generaciones. Llame al 2272-7157 y diga que nos escuchó acá y tendrá un segundo cupo gratis. Action Coach, la firma número 1 de coaching de negocios en el mundo. No pretenda liderar lo que hay afuera de usted sin antes encargarse de su propio liderazgo. Para comenzar este desafiante camino, le invitamos al taller El liderazgo de uno mismo. El jueves 22 de junio de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche en el Hotel Parque del Lago Paseo Colón. Más información al correo electrónico desarrollo@humanocr.com o al teléfono 8342-5008. Organiza Humano Inteligencia Empresarial S.A. Patrocina Pulso Empresarial. Regresa Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Aros Alex presenta Reporte Vial. 3:35 de la tarde nos vamos a ir a carretera. Empieza la lluvia y también los accidentes de tránsito allá por el lado de la Sabana, muy cerca del Costa Rica Tenis Club. Hay un accidente de tránsito reportado para que lo tome en cuenta si usted está por esa ruta. Está por Turnón, aunque ya llegó la policía de tránsito, ahí por el cruce del famoso de la República. Se reporta otro accidente de tránsito. Las calles se ponen un poco resbalosas, por lo cual hay que tener precaución. Hay gente que anda haciendo loco en carretera y no va a llegar más rápido. Lo que va a llegar más rápido es el accidente, probablemente, pero de ahí en fuera no va a pasar a más. O al hospital. Sí, esa es la otra. Esperemos que no, pero si es así, si usted anda haciendo un poco de loco, eso es lo que puede pasar. Nos vamos a ir para la ruta 27, no está tan congestionado.
¿verdad? No está No, tan... sin embargo, en la salida que viene de la autopista de de Liberia, por decirlo así, que viene de Limonal, de Miramar, y se mete ya a lo que es Punta Arenas, sí hay un poquito de presa, nos reportan Sí. que ahí se está formando una presa considerable y está habiendo un retraso en el tránsito vehicular, así que muchísima paciencia, también a la salida ya a la ruta de Caldera, lo que es Caldera. La ruta 27. Nos vamos a ir para el lado de Alajuela, ahí en el Coyol. Si usted viene por la Bernardo Soto y pasa por ese cruce para desviarse al Coyol, sí se va a encontrar con algo de congestionamiento. Esa es la intersección muy cerca del Riteve, que está ahí en el lado del Coyol. Ahí ya se está reportando pues algo de congestionamiento. Nos vamos a ir muy cerca de la cervecería Costa Rica, eso es en el sector de Río Segundo de Alajuela. Hay un accidente de tránsito muy cerca del lado de la cervecería, ahí en Río Segundo, para que usted lo considere. Si va por esa ruta, ármese de paciencia. Ojalá que ya hayan quitado los vehículos involucrados para que entonces llegue mejor a su destino. Y gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en Colombia 98.7 FM. Mucha paciencia, conductores. Precaución. Aros Alex presentó Reporte Vial. 3:38 minutos esta tarde conversando con Viviana Hidalgo, la gerente de banca personas de Banco Lafisi, Willy Carvajal, ya nuestro colaborador de Pulso Empresarial con la Oficina del Consumidor Financiero. Elementos de endeudamiento. Cuando ya entramos en un nivel de endeudamiento, hay algunos que salen corriendo o que llegan y le cuentan uno unas historias, ¿verdad?, de terror, que tal vez sí tienen plata para ir de paseo, pero resulta ser que para pagar la mensualidad de la casa no, ¿verdad? Bueno, en general los bancos tratamos mucho de mitigar este tipo de riesgo que existe al momento de otorgar el crédito. Sin embargo, pues cualquiera puede verse en alguna situación a lo largo de su vida profesional y económica, en alguna situación que tenga que acercarse al banco a conversar respecto a su situación actual. ¿Qué medimos los bancos para saber si una persona es sujeto de crédito desde el punto de vista de endeudamiento? Bueno, es importante, yo diría que con los asalariados en Costa Rica hay menos problema o son más fáciles de evaluar. ¿Por qué? Porque tienen su salario reportado a la Caja Costarricense de Seguro Social o bien sus patronos emiten constancias salariales. ¿Qué pasa con todos esos emprendedores y profesionales independientes que hay? Bueno, a esos les damos el primer consejo y es que todos los dineros que obtengan de sus servicios, de su trabajo, pues los pasen a través de cuentas bancarias para que cuando un contador público tenga que emitir una constancia de sus ingresos, pues le sea más fácil documentarlo y también llevar esos documentos probatorios al banco. Entonces, ¿qué es lo primero que tomamos en cuenta? El ingreso que tiene una persona. Y ahí hablábamos al principio de poner un poco los pies sobre la tierra y analizar cuál es mi situación real. ¿Cuánto gano yo y cuáles son mis gastos fijos? Entonces, es importante que todos los bancos tenemos diverso... Perdón, Viviana, ¿podemos un poco entrar a que usted nos explique qué son gastos fijos? Bueno, en general, si usted está comprando una casa, estás viviendo en alguna parte. Cuando nosotros no consideramos ese endeudamiento, bueno, si usted está alquilando y va a pasar a vivir a su nueva casa, obviamente no le consideramos ese monto de alquiler. Otro gasto fijo son las escuelas de los niños, ahora que la mayoría de personas tienen a los chicos en escuelas privadas. Otro gasto fijo son los gastos normales de las deudas que nosotros podemos corroborar a nivel del Centro de Información Crediticia de SUGEF, ya sean que debes tarjetas de crédito, otro crédito prendario, o bien que está cambiando su casa y actualmente ya tiene una casa financiada. Todo ese tipo de gastos los revisamos en el banco para ver el nivel de endeudamiento. Precisamente todos los bancos establecemos una política de riesgo y es ahí donde decimos, bueno, del salario neto o del salario bruto, esta persona se puede endeudar hasta un 50%, hasta un 40% con cuotas bancarias. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a sumar el nuevo crédito, los créditos que ya tiene existentes. Existen personas en Costa Rica que tienen hasta 7 u 8 tarjetas de crédito, las utilizan todas, entonces tenemos que calcularle cuánto paga por cada una de esas deudas
y determinar si tiene o no tiene un endeudamiento alto o bajo y si califica para el crédito. Se supone que si un banco admite un 40% de endeudamiento en cuotas financieras, el restante 60% le alcanza a usted para vivir, para pagar sus gastos fijos y además tener el 10% o el 20% que recomendamos los bancos de ahorro. Cuando ustedes hacen un análisis como el que usted viene a comentarnos y nos explica detalladamente, se va la persona, regresa la persona al tiempo y cae ya en una temática de no pago, está un poco atrasado con ciertos elementos. ¿Han considerado ustedes que esto viene a ser un tema cultural, que nosotros no tenemos muy dentro de nuestro disco duro la parte cultural de un tema como ahorro, por ejemplo, de la responsabilidad que estamos adquiriendo cuando nos enfrentamos a un crédito? Efectivamente, Nielsen, esto es un tema cultural de idiosincrasia, no solo del costarricense, sino del latinoamericano. Nos encontramos con excepciones a la regla y por eso siempre decimos que los recursos superavitarios son menos que los deficitarios, ¿verdad? Siempre hay más gente pidiendo crédito que las que buscan invertir. Es importante que nosotros tratamos dentro de nuestra asesoría en Banco Lafice de decirle a los clientes cuánto deberían de ahorrar. El problema es este ritmo de vida tan rápido que llevamos actualmente en el que queremos todo ya. Entonces la gente va y compra una casa y con el 20% que le pidieron de prima se endeuda con crédito personal para poder tener el 100%, pudiendo tener 24 meses para planear las cosas organizadas e ir ahorrando la prima de la vivienda. Entonces nos encontramos con situaciones de clientes que por no medir adecuadamente el riesgo desde el principio o por comprar casas de manera apresurada, pues dentro de algunos años se ven en situaciones financieras complicadas. ¿Dónde entra la Oficina del Consumidor Financiero también para brindar esas herramientas de la gente que se le complica y se le hace un mundo todo? Así es, Nelson, y justamente también, y quiero aprovechar el espacio para mencionar un tema que ya en algunas otras oportunidades hemos tomado acá, que es justamente las responsabilidades y los riesgos que yo asumo cuando estoy comprando una vivienda. Y específicamente, digamos, aquí no solamente estamos hablando de un actor que es el banco, que evidentemente es uno de los actores más importantes, pero también tenemos otros actores que están en juego, como por ejemplo son los desarrolladores, es decir, a quien yo le voy a comprar la vivienda, ¿verdad? O bien, si es que le estoy comprando a una persona conocida, a un familiar, como sea que yo estoy adquiriendo la propiedad. Entonces, justamente, una de las ventajas que ofrece el sistema, digamos, de comprar a través de un banco es que justamente hay un riesgo que viene asociado con el desarrollo de la construcción de la vivienda, ¿verdad? De la urbanización o lo que sea que yo esté comprando, que justamente si nosotros no tenemos controles sobre esa persona o esa empresa que está construyendo, pues nos puede salir la jugada un poquito feo, ¿verdad? Y en la oficina hemos recibido muchísimas historias, lamentablemente, de horror y de terror, como decimos acá, de proyectos que se empiezan a desarrollar por parte de algunas empresas, ¿verdad? Y que en el medio del camino pues las dejan botadas. Y el sueño del préstamo que conseguí con el banco, la deuda que yo asumí, el ahorro que tanto me costó hacer, pues ya no tengo cómo recuperar, o bien esa recuperación del dinero ya tiene que pasar por una estancia judicial que me va a tardar años, como sabemos que lamentablemente en Costa Rica tenemos un sistema judicial completamente trabado. Entonces, eso justamente, una de las ventajas que nosotros vemos justamente con hacer ese asesoramiento de la opción de la compra de la vivienda a través de un banco, es que justamente también las entidades bancarias tienen por políticas, evidentemente es un tema de riesgo, que ellos no van a desembolsarle el 100% del dinero a un desarrollador de buenas a primeras, ¿verdad? Van a ir conforme se va desarrollando el proyecto, se van pagando ciertas etapas y con eso se va midiendo que justamente el proyecto no sea viable, que sea cierto, que la empresa sea reconocida y que pues conforme lo que se va avanzando, pues así se va pagando, no pagar el 100% o todo lo que me están pidiendo de buenas a primeras. Entonces, a pesar de que existen reglas muy claras también para lo que es el sistema financiero regulado, como son los bancos. También sabemos que en los postes de luz vemos, ¿verdad?, crédito hipotecario, llámenos a tal teléfono y sin fiador y bueno, cosas de, ¿verdad?, que uno dice, ¿cómo pasa esto? Pero bueno, pasa en la realidad. Y uno ve eso, perdón, Willy, ve el papel, ¿verdad?, que vienen las tiritas. Sí, ya vacío. Está vacío. Ya vacío. Exacto. Ya todo el mundo se llevó las tiritas. Y eso. Número. Entonces son esas personas que nos llaman y nos cuentan que, bueno, que ahora
le están cobrando unas comisiones que no sabían, que nunca les dijeron nada, que el contrato ni siquiera se lo dieron nunca, nada más fue firma acá y hasta luego, muchas gracias, ¿verdad? Entonces son ese montón de riesgos que obviamente un desarrollador, también hemos escuchado historias de algunas empresas que empiezan a vender un proyecto, recogen primas, ¿verdad? Y luego pues dicen, no se pudo construir, pues vamos a conciliar y le vamos a devolver solo una parte del proyecto, ¿verdad? Y eso se llama una estafa, en otras palabras, pero el problema ¿cuál es? Que justamente como dice, bueno, si usted quiere nos vamos a pleito, duramos 10 años peleando, o tome esta cantidad de dinero que llegamos a un acuerdo entre nosotros dos y usted perdió parte de la plata. Entonces justamente son muchos riesgos cuando estamos tomando en cuenta comprar una vivienda, es de asegurarnos uno que esa vivienda por supuesto tenga las condiciones necesarias, reúne las condiciones necesarias como diseño de vivienda, lo que yo necesito, ahora el tema del parqueo o la locación, lo que sea, pero también que revisar esos temas legales, especialmente si yo no lo estoy haciendo a través de un banco, ¿verdad? Porque por supuesto que el banco se va a cerciorar que toda esa propiedad pues se pueda vender y que yo la pueda comprar sin ningún problema. Pero si yo no estoy utilizando este canal por cualquier motivo, porque sabemos que hay personas que nos están escuchando que no utilizan este mecanismo, pues entonces tener mucho cuidado con esos procedimientos que yo estoy haciendo y no tomar decisiones sin yo estar completamente asesorado legal y financieramente sobre lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Y también tener mucho cuidado con el tema, por supuesto que eso no es para alarmar a nadie, pero sí tener consideración de que hay muchos desarrolladores o muchas empresas que lamentablemente se dedican a hacer ese tipo de prácticas comerciales que son completamente ilegales, por supuesto, pero que suceden en la realidad, ¿verdad? Entonces, por supuesto que ese es un consejo, pero es importante que nosotros como Oficina del Consumidor Financiero tenemos que hacer y utilizar a través de estos mecanismos, ¿verdad? Estos créditos hipotecarios aplican para no solamente vivienda, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, la gente, porque a veces preguntan, prefiero tener un crédito si quiero ampliar bodegas, quiero construir un almacén, ¿cuál debe ser la línea en la cual me debo de ir? La que justificaría exactamente para que no me salga tan pesado el asunto. Sí, ese es un tema también cultural, ¿verdad? Todas las personas que están buscando ampliar su línea de negocio, particularmente con comerciantes o profesionales independientes, buscan en el crédito hipotecario una solución para desahogar un poco sus cuotas. Es importante recordar que el crédito hipotecario es para vivienda en la que usted vive y que tienen tasas preferenciales en todos los bancos, es la tasa más baja del sistema financiero nacional. Que no lo mezclen. Que no lo mezclen. Efectivamente, cuando una persona tiene su vivienda libre y dice, quiero ponerme un negocio, voy a dejar la casa en garantía, eso no es un crédito hipotecario, es un crédito personal o comercial con una garantía hipotecaria, que no puede tener las mismas condiciones de vivienda, ni en plazo ni en tasa, definitivamente, porque lo que está buscando la persona es especular para obtener ganancia o bien ampliar su negocio. Y especula mucho, creo, porque hay personas que yo he escuchado donde prefieren la especulación. Yo no tomé un crédito personal, me fue mejor con el hipotecario y resulta ser que ando... Con eso me fui de viaje, ¿sí? Con eso compré un carro, refundí las deudas. Lo que pasa es que los bancos tenemos que ser bien cuidadosos al momento de otorgar el crédito y mantenernos firmes en nuestras políticas, particularmente porque no se trata de inyectar dinero al mercado. Las personas que tienen por costumbre endeudarse van a seguir endeudándose. Entonces nuestra responsabilidad como banqueros también es otorgar crédito de manera, digamos, organizada. Sí, y pues en ese tipo de créditos, que recalcar algo muy importante, que el banco tiene que ser un aliado, ¿verdad? Es un aliado en este proyecto que estamos hablando de 30 años al menos, ¿verdad? Va a ser un aliado nuestro que vamos a tener que verlo recurrentemente, que vamos a recibir información constantemente y que entonces esa relación se tiene que dar de la manera más transparente posible, porque entonces si hay transparencia entre las dos partes, tanto el cliente como el banco, por supuesto que el negocio va a salir bien, ¿verdad? Pero en el momento en que alguna de las partes empiece a ocultar información o empiece a decir o utilizar incluso una línea de crédito para otros fines que no son los que le estoy diciendo al banco, pues justamente eso tarde o temprano va a repercutir negativamente sobre quién, fundamentalmente sobre el consumidor, ¿verdad? Esto en algún momento, esta bola que yo estoy haciendo nieve me va a estallar a mí y entonces ya van a ir todos los problemas de cobro judicial, de llamadas, de recargos, de comisiones, etcétera, etcétera, y que es lo que justamente nadie quiere, ¿verdad?
Creo que en términos, doña Viviana también puede corroborar esto, en términos estadísticos, pues los consumidores en temas de créditos hipotecarios, la mora es bastante baja en comparación con otro tipo de, por supuesto, productos financieros. Entonces, digamos, la gente, podemos decir una conclusión a partir de esta información que también está disponible en la SUGEF, que la gente es bastante responsable, al menos más responsable que en otros tipos de productos financieros. Sin embargo, importante, como lo hemos venido recalcando hasta el momento, y a modo de conclusión, es leer lo que yo estoy obligándome, ¿verdad? Recalcar que nosotros no solamente nos estamos obligando a pagar una cuota al final de mes, sino que también tengo otras obligaciones asociadas. Vienen recargos, vienen comisiones que me van a cobrar si yo hago determinada actividad o no la hago. Tengo que cumplir con ciertos seguros también, con esa vivienda que yo estoy comprando. Entonces, todo ese tipo de obligaciones que lo vemos como algunas veces como accesorias o secundarias, en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque si yo incumplo esa obligación, que considero que tal vez no es tan importante, pero cuando llega el momento de los pleitos, como decimos en Costa Rica, ya sabemos que nos podemos salir, o el banco o cualquier parte legal va a decir, me puedo salir de esta, con base en esta cláusula que usted no cumplió, pero yo ni siquiera lo tenía en mente, ¿verdad? Entonces justamente por eso está la importancia de yo estar claro con lo que yo me estoy obligando como consumidor. Doña Viviana, muchísimas gracias. Viviana Hidalgo, que es la gerente de banca persona de Banco La FICE. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Nielsen, por invitarnos. Para Banco La FICE es un honor siempre estar aquí acompañándolos cuando gusten. Siempre bienvenidos. Gracias. Ya estuvo don Oscar por aquí, así que, pues bienvenidos. Muchas gracias también. Y el aporte de don Willy Carvajal, nuestro gran amigo también de la Oficina del Consumidor Financiero, muchísimas gracias. Con todo gusto. Por habernos acompañado. Daniel Alvarado, gracias. Un placer. Mañana a las 6 de la mañana estará con nosotros en Noticias Colombia el señor presidente de la República, así que le enfilen sus baterías de preguntas. Ajá, y las vamos igual a estar esperando tanto en la Conexión Colombia, 84030910 o en el Facebook Live. Sí. Preguntas, ¿verdad? Que valgan la pena, no preguntas que si es Manudo, Herediano, Sapricista, ¿verdad? Con quién van a final Jicaral, Grecia, es que sale de todo. Pero mañana que viene el señor presidente de la República, lo vamos a esperar en Noticias Colombia, preguntas, bueno, que le ponga un poco picante. Le vamos a poner nosotros también un poco de picante, hace cara a cara, pero vamos a tener preguntas. Son las ya 3:50. Mañana horario normal, por si me veían en el sí, Facebook mañana, haciendo ojos de loca. Sí. Mañana estamos a las 3 de la tarde. Sí, mañana vamos horario normal, aquí a las 3 de la tarde en Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía. Ya viene Punto Decisivo. Nos encontramos entonces mañana a las 3 en punto aquí en Colombia. Que Dios los bendiga.